La arquitectura es, ante todo, una respuesta al entorno a través de la razón. En esta presentación analizaremos La Casa del Acantilado, diseñada por Fran Silvestre Arquitectos, una obra que parece materializar los ideales de la modernidad en pleno siglo XXI. Para abordar este proyecto, utilizaremos como base teórica el manifiesto Hacia una arquitectura de Le Corbusier. En su edición de 1998, el autor plantea que la arquitectura debe alejarse del ornamento para centrarse en la pureza de la forma y la lógica de la ingeniería. A lo largo de este análisis, exploraremos cómo este volumen monolítico de concreto armado no solo resuelve un programa funcional complejo en un terreno extremo, sino que busca alcanzar esa armonía universal que Le Corbusier tanto admiraba en las máquinas y las grandes construcciones de la historia. Ubicación y análisis contextual. La Casa del Acantilado no es un objeto caprichoso, sino una solución técnica a un entorno hostil. Ubicada en Alicante, España, tiene un área de 242 metros cuadrados. Se analiza bajo 3 ejes. Topografía. El terreno en Calpe posee una inclinación extrema. Un método tradicional de excavación habría sido destructivo para la roca. La casa adopta una estrategia de mínima huella. Se ancla en la parte superior y se proyecta hacia el vacío. El edificio flota sobre el terreno mediante un voladizo. Orientación y clima. La fachada se orienta al noreste, buscando las vistas del mar Mediterráneo. El gran plano horizontal de la cubierta funciona como un dispositivo de sombra. Protege el interior de la radiación solar directa en verano, mientras que en invierno permite la entrada de luz difusa. Hitos y visuales. La arquitectura actúa como un filtro. Los muros laterales, ciegos, niegan el entorno construido para enfocarse exclusivamente en la línea del horizonte. Además, la casa no solo está en el paisaje, lo construye para el habitante, funcionando como un diafragma que captura el azul del mar. Análisis conceptual. La obra se aleja de la construcción tradicional de paredes y columnas para convertirse en una sola pieza de ingeniería. Esta idea tiene sus raíces en el neomodernismo, que es básicamente la evolución de los principios que propuso Le Corbusier hace casi un siglo, pero llevados al límite con la tecnología actual. La idea, tomada de una entrevista a Pablo Camarasa, arquitecto de Fran Silvestre, se resume en convertir toda la casa en una viga de concreto armado embolado. Ese detalle que tanto impresiona no es un capricho estético, es el corazón del concepto. La casa funciona como una balanza. El volumen que está empotrado en la roca del acantilado actúa como el contrapeso necesario para que la parte frontal pueda flotar sobre el vacío. La intención de Fran Silvestre con esta viga habitable es eliminar cualquier obstáculo visual. Al hacer que el piso, el techo y las paredes laterales funcionen como una sola estructura rígida, se logra quitar las columnas de las esquinas. Esto permite una fachada libre total, donde el cerramiento es puramente de vidrio y no carga peso. Análisis funcional. La llegada se produce desde la calle a nivel de la plataforma de estacionamiento. Desde este vestíbulo abierto, el usuario tiene dos opciones de recorrido que separan claramente las funciones de la casa. Hacia arriba, zona privada y social. Al subir desde el estacionamiento, entramos al gran volumen de concreto armado que vuela sobre el acantilado.
Aquí se desarrolla la vida diaria en un solo nivel. En la parte frontal del volado, con la sala y el comedor integrados en una planta libre para maximizar la vista. Los dormitorios se ubican en la parte posterior, buscando la tranquilidad y el apoyo de la montaña. El hecho de que la zona social esté arriba permite que tenga la mayor altura respecto al mar, potenciando la sensación de estar flotando. Y hacia abajo, que sería la zona de ocio, desde el mismo nivel del estacionamiento, se baja hacia la plataforma de la piscina. Esta es la zona de expansión y recreación. Al estar separada físicamente de los dormitorios y la sala, permite que las actividades ruidosas de piscina no interfieran con la paz de la casa de arriba. La circulación y la relación espacial. El núcleo de escalera central es el que amarra todo el proyecto funcionalmente. El estacionamiento actúa como un filtro. Hacia arriba lo habitable y hacia abajo lo recreativo. Esta distribución es muy eficiente porque usa el área de llegada para organizar la privacidad de la familia, asegurando que desde cualquier nivel la vista al horizonte sea la protagonista absoluta. Análisis formal. Entre los aspectos formales tenemos la unidad de la forma. A diferencia de otras casas que separan el techo de las paredes, aquí todo es una sola piel. La forma es una C, continua que nace en la montaña. Se proyecta al vacío y regresa. Esta unidad formal es lo que le da esa imagen de escultura sólida y pesada, pero que al mismo tiempo parece levitar. No hay juntas, no hay interrupciones, es un solo gesto arquitectónico que resuelve todo el edificio. Horizontalidad y proporción. La volumetría está dominada por una horizontalidad extrema. El objetivo formal es competir con la línea del horizonte del mar. La proporción de la casa es alargada, lo que acentúa la sensación de que el volumen está estirando hacia el vacío. Esta volumetría limpia y ortogonal sirve para marcar un contraste claro con la forma irregular de la roca del acantilado. El blanco como unificador. El uso del blanco absoluto refuerza esta idea de volumen único. Al pintar todo del mismo color, las sombras se vuelven más profundas y las aristas más definidas. El blanco elimina la lectura de diferentes materiales. El vacío como elemento formal. En esta casa, el vacío es tan importante como el lleno. El hueco que queda bajo el gran volado es una parte fundamental de la volumetría. Análisis tecnológico. Aquí se revela cómo se logra que una idea tan radical sea posible. El secreto de esta obra no está en la decoración, sino en su esfuerzo estructural. Toda la casa funciona como una viga cajón de concreto armado. En lugar de usar el sistema tradicional de vigas y columnas separadas, aquí las paredes laterales, el piso y el techo se vaciaron para trabajar como una sola pieza rígida. Concreto de alta resistencia y vaciado monolítico. Para lograr ese acabado blanco tan perfecto y esa resistencia, se utilizó un concreto de alta resistencia con aditivos especiales. El encofrado tuvo que ser extremadamente preciso para que al desencofrar las paredes quedaran lisas y sin imperfecciones. Carpintería de vidrio en marco cero. Otro avance tecnológico clave son los ventanales. Se utiliza un sistema de perfiles de aluminio que se embuten totalmente en el piso y el techo. Esto permite que el vidrio pase de largo, reforzando la intención formal de que no hay nada sosteniendo el techo. Aislamiento y climatización. A pesar de ser de concreto, la casa utiliza una capa de aislamiento térmico continuo por el exterior, bajo el acabado blanco. Análisis comparativo.
Para entender realmente el valor de esta obra, no basta con ver su belleza, debemos analizarla a través de la teoría. Por eso, en esta segunda parte pondremos a prueba la Casa del Acantilado bajo los ojos de Le Corbusier, el arquitecto más influyente del siglo XX. En su libro Hacia una arquitectura, él planteó que la arquitectura debe responder a la razón y a la técnica. A continuación, veremos cómo Franz Silvestre toma esas ideas de 1923 y las lleva al límite en el siglo XXI, a través de 5 puntos clave. Primera comparación: la estética del ingeniero. Para indagar en este análisis, debemos citar una de las premisas del autor. En el capítulo La estética del ingeniero, dice: el ingeniero, inspirado por la ley de la economía y guiado por el cálculo, nos pone de acuerdo con las leyes del universo, alcanza la armonía. Para el maestro moderno, la arquitectura no necesita adornos. La belleza reside en la resolución técnica y matemática de un problema. Si la ingeniería es pura, la arquitectura será armónica por defecto. Esta idea cobra vida en la Casa del Acantilado de una forma radical. Aquí la arquitectura es el cálculo estructural. La evidencia más clara es su imponente voladizo de concreto armado que se proyecta 20 metros hacia el vacío. No hay columnas que entorpezcan la vista, no hay vigas a la vista tampoco. Todo el peso se gestiona a través de un núcleo de concreto anclado a la roca, permitiendo que la planta superior sea un espacio totalmente diáfano. La estética de la casa no es un capricho visual, es el resultado directo de una ingeniería audaz. Estamos ante una copia de las ideas de 1923. No exactamente. Mientras Le Corbusier celebraba la máquina y dejaba que la estructura fuera evidente y pesada, Franz Silvestre propone una evolución, la desmaterialización. Silvestre usa la ingeniería para que el edificio parezca no pesar, revistiéndolo de un blanco absoluto que transforma el concreto en una luz. Segunda comparación: el volumen y la luz. Para él, nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo el sol. Por eso, los cubos, los conos y las esferas son las formas primarias que revelan la belleza arquitectónica. La luz no es un accesorio, es el elemento que dota de realidad y sombras a la geometría. Franz Silvestre aplica esta máxima como una precisión quirúrgica. La casa en el acantilado se percibe como un volumen puro y horizontal, un prisma blanco que emerge de la roca caliza. El uso del blanco monocromático no es decorativo, funciona como un lienzo donde la luz rebota e ilumina el interior por reflexión, logrando que el volumen parezca irradiar claridad propia incluso en las zonas de sombra. Estamos ante el juego de volúmenes que imaginó el maestro. Hay una interpretación fascinante. Mientras Le Corbusier usaba la luz para enfatizar la masa y el peso de sus edificios, Franz Silvestre utiliza la luz para lograr lo contrario: lealtad a la abstracción. En la casa en el acantilado, la luz quema los bordes de la estructura, haciendo que el volumen parezca desdibujarse en el cielo. Para él, nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo el sol. Tercera comparación: la geometría como ordenador universal. La arquitectura es el primer peldaño de la creación humana cuando se logra establecer un orden. Le Corbusier. Él argumentaba que el hombre utiliza la geometría para dominar el caos de la naturaleza. Franz Silvestre utiliza este orden para colonizar un entorno geológico caótico. La casa se proyecta como una línea horizontal pura que corta visualmente la irregularidad del acantilado.
estableciendo un contraste absoluto entre lo orgánico y lo racional. ¿Estamos ante el orden corbusieriano? Sí, pero con una intención distinta. Le Corbusier usaba la geometría para construir un objeto que resaltara en el paisaje como una máquina silvestre. En cambio, utiliza la geometría para lograr una abstracción purista. La coherencia con el maestro es total en cuanto al uso de la razón, pero Silvestre propone que el orden geométrico no debe competir con el paisaje, sino servir de lente para entender su inmensidad. Cuarta comparación: el vehículo y la estética de la máquina. En el capítulo Ojos que no ven, los automóviles, Le Corbusier establece que el automóvil es un objeto que ha alcanzado la perfección porque responde a un estándar. Él afirma, el automóvil es un objeto de función simple. Por esto, el maestro decía que la casa es una máquina de habitar. Argumentaba que si el hombre aceptara que la casa es una herramienta para funciones específicas, la arquitectura alcanzaría la misma perfección estética y técnica que un avión o un coche de carreras. ¿Cómo vemos el concepto del vehículo en esta obra de Franz Silvestre? Aerodinámica visual. La forma de la casa, con su gran volado y líneas horizontales, recuerda la limpieza de un fuselaje de avión o la proa de un transatlántico. No hay ornamentos, solo una superficie blanca continua. Precisión industrial. La estructura de concreto armado se ejecuta con una precisión casi mecánica. El detalle del ventanal que desaparece en el techo es comparable a la ingeniería de una pieza de motor donde no hay margen de error. ¿La casa sigue fielmente la teoría o propone algo nuevo? Considero que la casa del acantilado va un paso más allá de la teoría de Le Corbusier. Mientras que Le Corbusier soñaba con casas producidas en serie como carros, Franz Silvestre toma la estética de la máquina, blanca, pura, eficiente, y la convierte en un objeto de lujo y contemplación. Quinta comparación: la arquitectura como creación del espíritu. En este capítulo encontramos: la construcción es para sostener las cosas, la arquitectura es para conmover. En su libro afirma que la arquitectura existe cuando hay una intención poética que supera la utilidad técnica. Es una creación del espíritu que utiliza formas abstractas para entrar en sintonía. Esta intención espiritual se manifiesta en la búsqueda de la abstracción absoluta. Franz Silvestre no diseña una casa en el sentido tradicional con techos y ventanas convencionales, sino una escultura habitable que busca elevar la experiencia cotidiana. ¿Cómo trasciende Silvestre el pensamiento de Le Corbusier? El maestro moderno creía que el espíritu se conmovía a través de la armonía de las formas puras. Silvestre, en la casa en el acantilado, propone que el espíritu se conmueve a través del vacío, mientras que la arquitectura del siglo XX buscaba la belleza en el objeto construido. Esta obra busca la belleza en lo que el objeto permite ver. Al realizar este análisis comparativo, me ha dejado 3 aprendizajes fundamentales que cambian mi forma de entender la arquitectura. Primero, la arquitectura como orden y no como adorno. Al principio uno puede ver esta casa simplemente como una forma minimalista y blanca, pero al estudiarla a través de la teoría de Le Corbusier, aprendí que esa simplicidad es en realidad un orden riguroso. Segundo, la vigencia de los clásicos. Me sorprendió descubrir que un libro escrito en 1923 describe con tanta precisión una obra de 2012. Esto me enseña que aunque la tecnología cambie, pasando del concreto rústico de antes al concreto blanco y perfecto de ahora, las leyes de la luz y el volumen son universales. Tercero, la técnica al servicio de la emoción. Mi mayor aprendizaje ha sido entender que la ingeniería, la construcción que sostiene las cosas, es solo el primer paso. El verdadero trabajo del arquitecto, y lo que Franz Silvestre logra aquí, es usar esa técnica para conmover